Hola. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Nuevamente en este espacio, cumpliendo nuestro compromiso, como cada lunes y viernes a las 6 de la tarde, un espacio muy especial, un espacio para seguir creciendo y aprendiendo. Buenas tardes para todos. Hoy estamos en simultánea por Instagram y Facebook compartiendo estos espacios de aprendizaje y estos espacios de crecimiento. Siempre con la mejor energía, contentos, dándoles gracias siempre a ustedes por seguirnos, por apoyarnos y por hacer de esta iniciativa hoy un gran espacio de crecimiento en familia y un gran espacio de crecimiento psicológico. Gracias a esa oportunidad que nos dan de llegar a sus hogares, de llegar a sus familias, hemos podido también unirnos y apoyar el proceso de recuperación de muchas personas. Entonces, buenas tardes para todos, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a ir conectándonos poco a poco. Yo sé que todos pues hemos vuelto ya a la nueva normalidad, al estudio, a la universidad, a los trabajos, pero bueno, siempre debemos sacar un tiempo muy especial para estos temas, para compartir y seguir aprendiendo en familia. Un saludo muy especial para todos, bienvenidos. Recomendación número 1, empieza a etiquetar, a compartir a las personas que usted considere que este tema y los que hemos tratado en estos espacios les pueden servir. Nuestro tema de hoy es un tema que nos va a llenar de muchísimo aprendizaje y sobre todo nos van a aclarar muchas, pero muchas dudas. Si usted se interesa en que otra persona lo aprenda, por favor comparta, comparta. Recuerden que con solo compartir usted nos puede ayudar a salvar vidas. Entonces es fundamental que nos puedas aportar, que nos puedas apoyar y que nos puedas ayudar. Ayúdanos a ayudar y esto lo hacemos a través de este gran equipo que somos. Entonces, para todos, bueno, aquí estoy visitada por una mariposita. Buenas noches, bienvenidos. Hola, profe Olga. Aquí en Facebook estamos con Diego Alejandro Morales. Hola, mi líder. ¿Cómo va la señora Bárbara, Iván? Bueno, un saludo muy especial para todos. Voy a hacer mi listadito porque la verdad ya tenemos conexión en Canadá, tenemos conexión en Chile, en Francia, distintos condados de los Estados Unidos, tenemos conexión desde Ecuador, tenemos conexión desde Australia, nos han visto incluso hasta de Japón, o sea, ya este espacio de Lili Contigo ha trascendido. Recuerden ustedes, esta es una iniciativa de la IPS Fundación Caminando hacia la Luz, Centro de Intervención, Manejo de los Comportamientos y las Adicciones. Es una institución que lleva ya 18 años trabajando por la recuperación y rehabilitación de familias y pacientes con problemas de drogadicción. Entonces, pero muy buenas noches, ya noches para todos. Un saludo a la señora Olga, a la señora Isa, a todos ustedes. Señora Bárbara, buenas tardes. Esta charla de hoy está genialísima, así que no te desconectes, invita a otros. A ver, el reto hoy es desafiar a otras personas, etiquetar, compartir. A ver, vamos a compartir, vamos a darle me gusta, el like, vamos a hacer de este espacio cada vez un espacio más interactivo. Pues nuestro gran reto, nuestra gran meta es seguir impactando vidas. Recuerde que con compartir usted nos va a ayudar a transformar y a cambiar la vida de otras personas que sufren, que muchas veces no saben qué hacer frente a distintas problemáticas familiares, psicológicas y sociales que se les presentan. Entonces, estamos por Instagram, estamos por Facebook, volvemos nuevamente a Instagram, porque mucha gente nos dice, a mí me gusta verlo mejor por Instagram, otros por Facebook, entonces aquí estamos. Bienvenidos a todos y en la medida que ustedes empiecen a compartir, pues vamos a iniciar. Recuerde etiquetar a las personas que considere que le pueden interesar estos espacios, compartan sus redes, etiqueten y ayúdenos por favor a ayudar. Buenas tardes a Rubielita, a Álvaro Leal, a Yoli Torres, a todos nuestros seguidores. Yo sé que cada vez somos más, ya nuestros videos diarios están sobre las 1500, 2000 reproducciones. Entonces eso quiere decir que seguimos avanzando. Bienvenidos, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Y el tema de hoy es un tema bastante caliente, es un tema con muchos matices, con muchos colores y muy enriquecedor. La verdad, gocé demasiado en este tema, preparándolo, leyéndolo, volviendo a la literatura, analizándolo frente a todo lo que conozco en las dinámicas de familia, y les cuento que es un tema que promete enseñarnos muchísimo y que da para bastante tiempo. O sea, si pudiéramos hacer de este tema 4 sesiones,
creo que nos quedaríamos cortos, pero hoy vamos a dar los primeros pincelazos para poderles atender. Buenas tardes para todos. Hola Natalia Cubillos, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que comparten, que etiquetan. Bienvenidos, bienvenidos. Rubielita Barrerito, bienvenida a todos ustedes, bienvenidos. Etiqueten por favor a sus cuñadas, a sus hermanos, compañeros de trabajo. Vamos a empezar. A ver, quiero ver cómo están ustedes de súper conectados ahí y me comenten cuál es el tema de hoy. Quiero saber quiénes son los juiciosos que leen los póster. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Quién me dice cuál es el tema de hoy? Vamos a ver quiénes están ahí conectadísimos y cuál es el tema de hoy. Vamos a ver quiénes están ahí conectados y me dicen, Doc, el tema de hoy es este. A ver si realmente leen los póster. Bueno, hola Natalia, ¿cómo estás? Pilar Naisipe, qué alegría verte por aquí, bienvenida. Fernando Cabrera, hola mi líder, ¿cómo estás? Bienvenido. Natalia Cubillos en Ibagué. Juan Ramírez, Juan Giancarlos Esteban, Arcas 422 en Instagram, Luzca Elisa en Instagram, bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, entonces acá me están contestando. Ok, el tema de hoy, sí señores, el peso de los secretos familiares. Ese es el tema de hoy, el peso de los secretos familiares. Entonces vamos a entrar ya en materia, ya los saludamos a todos, bienvenidos y bueno. ¿Por qué hablar de los secretos? ¿Por qué hablar de la familia? Si bien es cierto, la familia es el eje en la vida de todos nosotros. Cuando hablamos de familia, pues estamos hablando propiamente de nuestra descendencia, de nuestros orígenes, de nuestra historia. Entonces hoy vamos a hablar de algo que se usa mucho en intervención y es el análisis de los secretos ocultos al interior de la familia. ¿Por qué debemos hablar de los secretos al interior de la familia? Porque en ellos se esconden muchas verdades y muchas realidades. Y cómo no, más que verdades y realidades, se esconden respuestas a muchas de nuestras conductas, se esconden respuestas a muchos de los fenómenos que vivimos en nuestras vidas. Entonces, todos los que tenemos familia, queden aquí súper conectados, porque hoy vamos a evaluar, a conocer qué tanto inciden esos secretos, ese pasado del que no se habla, esas cosas que escondemos, esas cosas las cuales a veces no queremos enfrentar. Entonces hoy vamos a enfocarnos en el peso de los secretos familiares. Qué tanto inciden en lo que somos, qué tanto inciden en la descendencia, en las nuevas generaciones y en lo que hacemos. Vamos a mirar este tema desde un enfoque transgeneracional. Vamos a hacer un poco de constelaciones. Aquellas personas que han escuchado o han hecho terapia de constelaciones, pues vamos a enfocarnos un poco en todo este tema transgeneracional. De hecho, vamos a hablar de la historia de nuestros antepasados, de cómo nuestros antepasados y sus vidas tienen incidencia en la vida que hoy llevamos. Quiero que en este espacio te dediques a pensar solo en ti y en asociar ciertas cosas que conoces de tu familia y que quizás te van a dar la respuesta a muchas de las inquietudes que tienes. ¿Por qué tenemos que hablar de los secretos? Porque si bien es cierto, todas las familias tienen un pasado oculto y tenemos cosas que no conocemos. Hay cosas que tú desconoces de tus generaciones o hay algunas que de pronto ya conoces porque has querido averiguar, pero hay cosas que definitivamente uno nunca conoció o que preguntó pero nunca le contestaron y que está ahí como calladito. Cuando hablamos de los secretos familiares, hablamos específicamente de lo que no se dice, de eso que se calla, de eso que venimos callando por años, de eso que venimos callando por décadas, de eso que venimos callando de generación en generación y que quizás tú no conoces o no alcanzas a dimensionar el impacto que tienen esos secretos en el desarrollo normal de la familia. Entonces vamos a mirar por qué es importante conocer nuestros antepasados, conocer sus historias de vida y por qué debemos hacer énfasis en este tema al interior de las familias. Cuando hablamos de estos secretos, pues entendamos que los secretos son intergeneracionales, por lo tanto, generación tras generación se vienen escondiendo cosas, historias de vida, aprendizajes, aciertos y desaciertos. Eso es lo que se esconde a través de la historia. Pero ¿por qué se esconde? Entonces vamos a darnos cuenta
porque hay cosas de las que no se hablan, de las que nadie dice, qué hay detrás de esa intención de esconder, qué se esconde, por qué la gente oculta, por qué nuestros padres o por qué nuestros abuelos nos han ocultado una realidad de la cual tenemos derecho de conocer. Entonces, este enfoque nos habla de que no solamente nosotros tenemos una historia y no somos lo que hoy nos vemos, sino que nuestra historia viene también marcada por un legado familiar. Y ese legado familiar es un legado que viene por años. De hecho, solíamos creer que nuestra historia empezaba a partir de la concepción. Hay posturas desde la psicología, desde el desarrollo psicosocial o el desarrollo humano, que hablan que, bueno, desde que hay vida empieza la historia. Y realmente no. Desde este enfoque transgeneracional nos damos cuenta que nuestra historia es el resultado de años de historia y que nuestra historia puede trascender a más de 100 o 150 años, incluso antes de nuestro nacimiento. Y también nuestra historia no termina ni siquiera con nuestra muerte, porque serán las futuras generaciones o las siguientes generaciones quienes seguirán trasegando ese legado de vida que nosotros dejemos. Entonces, cuando hablamos de que nuestra vida tiene un impacto a través de las generaciones, pues nos están también hablando y nos están haciendo una invitación a la responsabilidad. Porque de la manera que como nosotros manejemos nuestra vida, de la manera como llevemos nuestra vida, pues así mismo estaremos impactando las futuras generaciones. Entonces ahí donde estás, debes decir a ti mismo, soy responsable de la construcción de la historia de mis futuras generaciones. Tú y solo tú, a través de tu vida, podrás descubrir qué legado quieres dejar a los que vienen y qué legado estás cargando o has recibido de las generaciones anteriores. Buenas tardes para todos, bienvenidos Claudia Milena, Claudia Ponte, Oti, Dora Rincón, bienvenidos. A ver, compartir, vamos a compartir todos. Quiero que la gente que se acabe de conectar comparta. Estamos hasta ahora empezando, bienvenidos. Recuerden, quienes no pudieron desde el principio, en nuestro canal de YouTube Lili Contigo pueden, cómo no, pues seguir aprendiendo y replicar este video y compartirlo. Bienvenidos a Carlos Sánchez, a Ortegón Diana, a todas las personas que nos siguen por Instagram y por Facebook. Nuestra historia tiene unas cargas de más de 100 años, 100 años de historia. Por lo tanto, esta historia viene acompañada de momentos, sucesos, vivencias, aciertos, historias de dolor, historias de alegría, historias de fracasos, de miedos, incluso algunas de mucha fantasía. Entonces, desde ese punto de vista es importante, desde el enfoque transgeneracional, que empecemos a hablar de la historia que cargamos y que empecemos a unar esos trozos, esos pequeños recuerdos, eso que nos cuentan los abuelos, porque finalmente son los abuelos, las tías, los mayores, quienes nos pueden empezar a construir. Es un ejercicio que todos debemos hacer y es trabajar en conocer nuestra historia. Pero cuando tú te dispones a trabajar en conocer tu historia, lo tienes que hacer con un corazón dispuesto y con un corazón tranquilo. Y sobre todo con la disposición de conocer, aprender y de no aterrarse y de no empezar a hacer juicios con lo que se va a encontrar. Porque a veces cuando hacemos preguntas nos encontramos con respuestas que nos dejan bastante preocupados o que son alarmantes o que nos pueden llegar a generar incluso episodios de crisis. Entonces debemos llegar a un nivel de madurez para lograr entender y aceptar esas verdades o ese pasado que desconocemos. Cargamos y arrastramos trozos también de la historia de otros. Tú eres el fruto de la historia de tus abuelos, de tus bisabuelos, eres el fruto de la historia de tus padres. Eres hoy y mañana, pues entrarás en la cadena también, ¿cierto? Familiar de generación en generación. Por lo tanto, somos el trozo de historia de la vida de otros y otros, que son nuestros hijos y las nuevas generaciones, harán parte del trozo de nuestra historia. No solo tenemos que entender que desde la familiaridad adquirimos un componente simplemente genético, sino también biológico. Y desde la psicobiología, nosotros cargamos también aspectos de nuestra personalidad y de nuestro carácter que son respuesta a eso que venimos cargando de nuestros antepasados. Entonces no es solo la genética, no es solo el ADN. Los seres humanos no heredamos solo ese ADN desde la visión genética, sino que también hay unos componentes biológicos, hay unos componentes psicológicos que son el fruto de lo que
Somos, hacemos, pensamos, de nuestra manera de ser, de caminar, de actuar, de sentir. Indistinto de que tú ni siquiera conozcas a tus abuelos o ni siquiera hayas crecido con ellos o no conozcas mucho de tu historia, hay algo que tú cargas y a lo cual pues no podemos renunciar en términos de que ya no te puedes negar tu pasado, en términos de que no te puedes cambiar tu sangre y que cargamos, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿de qué manera cargas tu historia? ¿De qué manera la conoces? ¿Haces parte, has hecho parte de indagar en torno a ella? ¿Qué tanto conoces de tu historia familiar? ¿Y qué has hecho con lo que conoces? Hacia eso se apunta este espacio. De igual manera, miramos que estos patrones de conducta pues tienen gran incidencia porque realmente nosotros hoy somos el fruto de lo que nuestros antepasados proyectaron en nosotros. Si bien es cierto, les quiero poner ejemplos, por ejemplo, como ese tema de la mujer que se casó, tuvo 5 hijos y luego quedó viuda, y uno empieza a ver que el patrón de viuda, de mujer viuda, se repite en su hija, luego se repite en la próxima generación, y uno dice, oye, qué chistoso, mira, mi mamá quedó viuda a los 45 años y yo también enviudé. Entonces pareciera que esas historias se tienden a repetir, porque finalmente nosotros somos lo que proyectan nuestros antepasados en nosotros. Incide mucho el estado emocional, por ejemplo, de la madre en la gestación, incide mucho la manera o la condición mental que tuvo tu padre o tu madre cuando naciste, esa etiqueta o ese posicionamiento o orden o mandato de vida que te dieron, si es un mandato de prosperidad, es un mandato de riqueza, es un mandato de alegría o es un mandato de amargura. Si ustedes analizan, hay personas que uno dice, oye, ¿por qué esta persona es tan amargada? ¿Por qué esta persona es tan frustrada? Y uno entra a mirar y resulta que la abuela era una mujer amargada o la mamá era una mujer frustrada. Las mujeres por lo general en el área afectiva es donde llegamos a asimilar mayores patrones de vida emocional de nuestras madres. Entonces tendemos a copiar, a replicar, a reproducir esos patrones de vida afectiva. Son los patrones de vida en lo afectivo, en lo económico y en la vida profesional es donde más proyectamos la influencia de nuestros antepasados. De ahí, si bien es cierto que encontramos algunos temas como por ejemplo el alcoholismo, donde viene la historia del abuelo que fue alcohólico, que jugaba gallos, que en su época tenía apuestas, que participaba en ciertos juegos, que tomaba alcohol, y uno empieza a mirar y las historias y los patrones de alcoholismo tienen la tendencia a repetirse, tienden a ser réplica, ¿cierto? En eso, pareciera que en eso que yo tanto odio de niño es en lo que termino convirtiéndome cuando adulto. O sea, así funciona ese nivel de peso en la historia de nuestras vidas. Buenas noches, bienvenidos a todos, gracias, gracias. Un saludo muy especial, colóquenme ahí, por favor, desde donde nos están viendo, etiqueten otras personas, compartan. Recuerden que nos pueden ayudar a ayudar. Ayúdenos a ayudar, etiquetándonos ayudas demasiado para que este espacio siga siendo de gran impacto en muchos hogares colombianos y, por qué no, obviamente ya también en otros países. Bienvenidos a todos, buenas noches. Súper conéctense, compartan y no se desprendan que hasta ahora estamos entrando en materia. De igual manera, traemos cosas del pasado que no nos corresponden y tenemos que aprender a identificarlas. Por ejemplo, las enfermedades mentales son algunas de las problemáticas que traemos por carga herencial o por carga hereditaria. Esas enfermedades mentales como la esquizofrenia, como la depresión, la bipolaridad, si nosotros no detectamos a tiempo esas cargas de nuestros antepasados que venían en unos parámetros de locura, de demencia, y si a tiempo no se identifican y no se hacen ruptura, no se hace un proceso de sanar, no se hace un proceso de nuevamente hacernos una reingeniería psicológica, seguiremos cargando cada uno de esos elementos. Es lo que hoy se usa como la biodecodificación, o existen otras maneras como las bioneuroemociones que también tratan de hacerle entender a la persona, hacer conciencia consciente de que lo que él es no es en sí él, sino que ha venido cargando a través de la historia, a través de esas generaciones, pues esos parámetros de bipolaridad, esos parámetros de esquizofrenia, esos parámetros de adicciones, esos parámetros de depresión, incluso hasta los parámetros de fracaso.
los parámetros de soltería, los parámetros de incluso el tema de ser vegano, el tema de caer en la soltería, el tema de los abortos, el tema de las separaciones. Cada uno de estos parámetros vienen heredados y marcados por una carga transgeneracional. Finalmente nosotros, todo lo que nos ha pasado en la vida, pues tienes que verlo como algo que te construye y que esas vivencias desde la familia pues han estado ahí, ¿cierto? No las hemos identificado algunos, porque hay gente que es muy juiciosa como en su desarrollo personal, pero hay gente que vive la vida por vivirla y va y viene y nunca se sienta un poquito como analizar, venga, ¿quién soy yo? ¿Por qué me comporto de tal manera? ¿Por qué me cuesta el éxito? ¿Por qué así me den mucha plata nunca tengo? Siempre vivo sin dinero. ¿Por qué todas mis relaciones afectivas se frustran? ¿Por qué mis hijas no se quieren casar? ¿Por qué la infidelidad? ¿Por qué atraigo solo personas que me maltraten? O sea, difícilmente las personas se sientan a reflexionar en torno a cuál es la causa, qué es lo que pasa, por qué mis conductas, qué ha pasado en mí. Entonces, este proceso transgeneracional lo que te llevas a decir, haz un alto en el camino y reflexiona en torno a lo que es tu vida, a lo que eres tú, a esas cosas que quizás vemos como defectos, a esas cosas que, con las que no crecemos, que a veces como que nos merman y no encontramos justificación. Hagamos un alto en el camino y pensemos en torno a nuestra historia, pensemos en torno a lo que somos, a lo que hemos venido cargando y viviendo desde otras generaciones. Todo lo que nosotros hoy tenemos, pues es el fruto de ese pasado, de eso que nos construyó y de eso que hoy tenemos. Pero a su vez, pues todo ha valido y todo ha servido, porque finalmente tanto las alegrías como las tristezas, tanto los traumas como los dolores, pues hacen parte de la vida. La pregunta es, ¿qué haces con los traumas? ¿Qué haces con los dolores? ¿Los tomas como una forma de victimizarte o los tomas como una bandera con la cual sales a luchar la vida? Porque finalmente todos hemos tenido dificultades, hemos tenido pruebas, momentos difíciles, pero la diferencia entre unos y otros es la manera mediante la cual o la manera a través de la cual nosotros asumimos esos traumas, esas pruebas. ¿Qué haces tú con las pruebas? ¿Las asumes como un reto o simplemente entras en crisis y te quedas mal y te quejas y buscas culpables, pero no entras a hacer un cambio o una verdadera transformación? Entonces acá nos dicen es, descubre tu pasado, trabaja en encontrar ciertas raíces, pero a la vez crece con ellas. No te quedes en que yo ya sé que mi mamá ejerció quizás la prostitución y nunca lo supe y hoy encuentro la respuesta del porqué de mi promiscuidad. Hoy ya me di cuenta que mi papá realmente toda la vida había sido infiel y por eso también mi conducta de infidelidad. O realmente me doy cuenta que no quiero tener hijos porque considero que mi mamá trajo hijos al mundo y no les dio el amor que merecían, entonces yo por eso no quiero hijos, porque yo no quiero amar como mi mamá me amó. Entonces, no se quede solo en pensar eso, sino que simplemente, más allá de eso, no se quede simplemente en pensarlo, sino que trascienda este patrón de conducta que yo estoy teniendo. ¿Es bueno para mí? ¿Puedo seguir cultivándolo o definitivamente tengo que entrar a generar cambios para también sanar un poco las próximas generaciones? ¿Qué se guarda a través de la historia? Nos han ordenado guardar secretos. ¿Y cómo le ordenan a uno? Ay, perdón, un mosquito. ¿Cómo le ordenan a uno guardar secretos? Estamos en la época del cucarrón, es un cucarrón. ¿Cómo le ordenan a usted guardar secretos? Cuando le dicen, de ese tema no se habla. No sé si a ustedes les ha pasado que uno llega a preguntarle a la abuela, a la tía, abuelita, ¿y qué pasó con mi tía? Una tía que se perdió. De ese tema no se habla. Ay, tía, yo quiero saber, cuénteme cómo fue la historia de la abuelita, porque es que la abuelita nunca se supo de ella, o por ahí decían que mi abuelita era como loquita. De ese tema no se habla. Cuando a ti te dicen de ese tema no se habla, es porque ese tema viene cargado de una serie de elementos, perdón que yo estoy aquí en la lucha con un bucarrón, ese tema viene cargado de una serie de elementos que traen una historia de dolor. De eso que no se habla, evidentemente es porque está cargado de mucho dolor, entonces no queremos hablar de eso. Y la abuela esconde y dicen de eso no se habla, ese tema está prohibido, ese tema no se puede tocar. Cuando nos dan esos mandatos, nosotros tenemos que entender que hay algo ahí. ¿Por qué no hablar de eso? Y tradicionalmente las familias
sobre todo de antes, estas familias guardaban muchos secretos y no sabíamos la vida de nadie y usted no podía preguntar la vida de nadie y se escondían muchas cosas. ¿Por qué se escondían? Porque por dos motivos se esconden y las familias tienen secretos. Uno, por vergüenza, porque les da pena asumir las equivocaciones, los errores o la realidad de su pasado. Y dos, porque estos eventos fueron traumáticos. Entonces no se habla o por lo traumático o por lo vergonzoso del secreto. Entonces, ojo con esas cosas que guardamos. Papá, mamá, tú que me estás viendo, cuidado con esas cosas que guardamos, porque ese puede ser el desencadenante luego de algunas patologías y ya lo vamos a ver. Buenas noches para todos, bienvenidos Gladys, Andrea Ulla, todos bienvenidos, ahorita los saludo. Hola desde Santa Marta, bienvenidos a todos, muchas gracias señora Patti, a todos bienvenidos, bienvenidos, por favor ahí colóquenme desde dónde están, compartan para que otras personas se unan. El secreto se transforma a través del tiempo y esos secretos se vuelven en sí en un gran peso emocional y ese peso emocional se transforma en traumas, genera tensiones y también puede en su momento llegar a desencadenar trastornos como la esquizofrenia. La esquizofrenia es la condición mental de estar entre un mundo irreal, un mundo que yo me imagino, para evadir mi mundo real. Entonces es una dualidad de pensamiento. Cuando se guardan esos secretos que no conozco, yo no los conozco, pero me han dado el mandato de guardar. Y voy ahí, y voy con ese secreto, y voy con ese secreto, y nadie me libera. Entonces, desde la psicología, la invitación es a eso, es a descubrir nuestras raíces, a tomar nuestras raíces y a liberarnos de esos mandatos de nuestras raíces. Mira, la depresión es uno de los mandatos, el alcoholismo, las adicciones, el tema del mal manejo de las relaciones sexuales, las crisis afectivas, las crisis económicas, tienen que ver mucho con esos legados y con esos mandatos de nuestros antepasados. No lo sabemos, bueno, hoy nos estamos enterando de cómo funciona y cómo detectar, ¿no? Yo creo que usted hoy se lleve una idea de cómo detectar y cómo poder en cierto momento también poner un alto y hacer un cambio en esta historia. Uno de estos ejemplos de cómo se transforma el secreto en dolor es exactamente el tema de ese niño, les voy a poner el ejemplo del niño que se da cuenta que su papá le es infiel a la mamá. Y el niño entra en una crisis porque tiene que escoger entre si le cuenta a su mamá o le tapa a su papá, pero él sabe que si le cuenta a su mamá va a haber una crisis al interior de la familia, sus papás se pueden separar, el papá lo puede regañar, entonces el niño se queda con ese secreto, y la familia aparentemente sigue, pero el niño crece y a través del tiempo el niño desarrolla un trastorno bipolar. A través del tiempo el niño desarrolla patologías mentales porque el peso del secreto se transforma en dolor, el peso del secreto se transforma en miedo, se transforma en deseo de no vivir, el peso del secreto se transforma en ideas suicidas, el peso del secreto se transforma en delincuencia. Entonces, cada uno de nosotros debemos evaluar cuál es la historia de nuestra familia y cuál es la historia hoy tuya. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tus nuevas generaciones? ¿Los estás educando o estás trabajando en parámetros de honestidad? ¿Cuáles son esas historias que ellos no conocen? Vea, yo dentro de las dinámicas de terapia me encuentro con muchas mamás que dicen, cuando uno les pregunta, ¿y dónde está el papá del usuario o del paciente que tengo en rehabilitación? De eso no se habla. Él está muerto. Bueno, ¿y de qué murió? No, eso no. Eso ya es pasado. A nadie le importa de qué murió. ¿Pero qué le pasó al señor? No, él ya murió, mi hijo, usted no pregunte, usted tiene mamá, usted papá no tuvo, yo lo saqué adelante, hágame el favor y no me hable de eso porque me molesto. Y yo le digo, pero ¿por qué te molestas si el niño tiene derecho a saber quién es su papá? ¿Qué pasó con su papá? Y las mamás hacen una negación rotunda. No quiere que el niño indague sobre la historia de su papá o sobre la historia de su mamá. Y cuando nos damos cuenta, pues resulta que el chico está en rehabilitación y su papá era un consumidor, su papá era un expendedor de drogas y lo mataron por su conducta delictiva. Y entonces la mamá hoy en día se pregunta, ¿y por qué mi hijo consume? ¿Y por qué mi hijo es delincuente? ¿Y por qué mi hija es prostituta? ¿Y por qué mi hijo es alcohólico? Pues démonos cuenta que ese secreto oculto, es un ejemplo muy sencillo, ese secreto oculto y eso que no le quiero decir a mi hijo, pues es el legado y es lo que el niño viene cargando,
Y el niño necesita hacerlo consciente y entender que eso no le corresponde y que él tiene que trazar su nueva línea de vida y que no puede seguir viviendo una vida por un mandato de dolor, que son los mandatos que se trae. Mire, esas mujeres que se dedican a mantener hombres, por ejemplo, que dicen, no, la mujer solo trabaja y el hombre es mantenido. Y la mujer lo mantiene y el tipo es un flojo y el tipo es un vago y el tipo no produce. Y uno entra a mirar con esas historias de pareja y se da cuenta que finalmente la mamá o la abuela hizo exactamente lo mismo con su esposo. Entonces la hija simplemente está repitiendo el patrón de conducta. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendió, fue lo que asimiló, fue la manera mediante la cual crecieron. Entonces, de una u otra manera, esto hace que las familias pues se hagan daño. Entonces tú hoy estás invitado a hacer un cambio, tú como joven, como papá, como hermano, como hijo, en la posición de vida que estés, ¿sí? Porque aquí en este público hay de todo. ¿Cómo lo haces tú? ¿Será que si yo sé que en mi familia hay un parámetro de alcoholismo y vengo con un legado de alcoholismo, ¿está bien que yo sea alcohólico? Pues yo tengo que hacer totalmente diferente. Si en mi familia hay un patrón de alcoholismo, hay un patrón de esquizofrenia, hay un patrón de infidelidad, hay un patrón de delincuencia, pues yo entiendo, esto no me corresponde y yo voy a hacer la transformación. Unos han sido llamados a repetir la historia y otros han sido llamados a despertar y a cambiarla. Yo pienso que tu llamado es a cambiar la historia, mi llamado fue a cambiar la historia. Pero no nos podemos quedar en simplemente ver las crisis familiares y no hacer nada. Nosotros estamos llamados a hacer el cambio. Por eso esas mujeres que se sometían a los hombres y usted ve que ella solo en la casa, nunca estudió, nunca trabajó, se quedó ahí cuidando a los niños. Bueno, ese es un trabajo, pero digo, nunca trabajó por fuera y siempre sujeta al esposo. Y uno va y mira a las hijas y son igualitas. Hacen lo mismo, sujetas al esposo, lo que mi marido diga, cuidando a los niños, no prosperan, no tienen una vida propia, porque están repitiendo el mismo patrón, el mismo patrón. Entonces, sí, reflexiona en torno a qué estás haciendo, cuál es el patrón de vida que tú estás llevando. Si ya has encontrado en esa historia de familia la respuesta a muchas de las cosas que somos y hacemos. Gracias a todos, buenas tardes, bienvenidos. Ahí se están conectando en la sede Pitalito, Vive IPS. Un saludo muy especial a nuestro gran amigo Gider Luna, Carmen Ventral, Katica. Gracias a todos por sus preguntas. Colóquenme ahí, ahorita les contesto y les doy respuesta. Recuerden que este espacio es para todos. Acá no solo para papás, no, para todos. Papás, jóvenes, adultos, todos bienvenidos. Gracias por sus likes, gracias por sus apoyos, por su apoyo. Muy bien, recuerden compartir. A ver, vamos a compartir en este momento para que otras personas sepan que ya estamos en nuestro en vivo. Tenemos que encontrar que ese secreto, al no ser develado, al no ser sacado a la luz, pues explota de distintas maneras. Por lo tanto, el secreto nos genera miedo y realmente el clan, la familia, esconde en la historia eso. Lo esconde y hay familias que se han llevado a la tumba secretos impresionantes, cosas que uno dice, hoy carajo, mire, les voy a contar un sencillo ejemplo que me pasó a mí en psicoterapia. Había un niño que odiaba a su mamá, un adolescente de 16 años, y él la odiaba y yo te odio mamá, y yo te odio, y la señora decía, pero usted ¿por qué me odia? Yo le di educación, le di trabajo, le di mi vida, le di salud, trabajé por usted, he sido buena mamá, le di educación, y le decían, no, doc, dime, ¿por qué mi hijo me odia? Y el chico decía, yo odio a mi mamá, y él se practicaba cutting, tenía muchas ideas suicidas, había practicado muchas veces el suicidio, ¿y por qué me odia? ¿Y por qué me odia? ¿Y por qué me odia? Y empieza uno a hacer un análisis de la historia de la mamá y resulta que cuando ella quedó embarazada, lo primero en qué pensó, lo primero que llevó a su mente fue, no lo quiero tener y lo voy a matar. Y se practicó 6 veces, tuvo 6 intentos de aborto. Se tomó pastas, se daba golpes, renegaba, lloraba, lo maldecía, no te quiero tener, porque era adolescente, estaba confundida, estaba confusa. Pero cuando ella ve nacer a su niño, pues le cambia todo, decide dejarlo con ella, criarlo, pero lo que ella no entiende es que desde su psicología le dio el mandato de no vivir. Por eso su hijo la odiaba, porque él no lo sabía, el niño no sabía, y nos tocó hacer un proceso de encuentro y de vínculo y volvimos al cordón umbilical y volver a restaurar el vínculo, porque el vínculo desde el nacimiento estaba roto. Por eso ese niño odiaba a su mamá, porque él desde
su vientre, lo que recibió fue odio de parte de ella hacia él. Y el mandato de no vivir. Detrás de la persona suicida, detrás de la persona depresiva, hay un mandato de tristeza, hay un mandato de no pertenencia que venimos cargando. ¿Ves? Entonces esas cosas tenemos que aprender a detectarlas, pero eso solamente se hace desde la honestidad, desde la disposición y la actitud que tengamos para escuchar y entender. Porque no se trata de buscar culpables, se trata de establecer soluciones. Hay gente que sufre hoy en soledad, aislamiento, miedos, hay gente que no es capaz, que le cuesta hablar en público, hay personas que sufren en silencio y no encuentran la razón. Entonces, desde este enfoque nos dice, exploremos en la razón, exploremos y démonos cuenta que definitivamente hay algunos elementos de familia que toman mucha fuerza y mucha incidencia en las cosas que nos pasan. Con el paso de los años, obviamente, este secreto pierde peso, pero a su vez va reviviendo en las nuevas generaciones de manera tormentosa. Mi mejor ejemplo para ello son las adicciones. Las adicciones son parámetros hereditarios y cuando uno hace ese árbol genealógico y uno hace ese análisis de familia, se da cuenta que en la historia hay adicciones en los antepasados, hay adicciones en el tema, por ejemplo, de la sexualidad, adicciones al trabajo, adicciones a la ludopatía, temas de alcoholismo. Y entonces, ¿pero por qué el muchacho es alcohólico? ¿Pero por qué el muchacho es alcohólico? Si nadie le dio ejemplo, el papá no le dio mal ejemplo, la mamá, pero sí hay una carga transgeneracional. Por eso la importancia cuando tú acudas a procesos de terapia, ser muy honestos y enfocarnos en el trabajo en familia, el trabajo de análisis de historia familiar, el trabajo de análisis de la descendencia, de esa carga generacional. Incluso desde un plano religioso, quienes han leído o hemos leído la Biblia, se habla de esas maldiciones generacionales. Y es eso que si no se sana, se seguirá repitiendo y cada vez serán más los eslabones que se unan a esa cadena de dolor familiar. Entonces, ese es el tema central en lo que me quiero enfocar y es que tenemos que ir a las raíces y a la vez saber qué vamos a hacer con esas raíces. Si tú las descubres, si tú encuentras, necesitas ayuda, buscan terapeutas que tengan formación en estos temas de familia para que logres entender y empezar a armar los trozos de tu rompecabezas y a encontrar respuestas que te ayuden a salir. Muy bien. Definitivamente, algo que debemos tener muy claro es que como familia estos secretos simplemente nos esclavizan, estos secretos simplemente condenan, estos secretos simplemente hacen mucho daño. Uno de estos ejemplos es cuando la mamá tiene, por ejemplo, 2 o 3 embarazos no definidos, o sea, que no nacen los niños o que hay un tema de aborto o que nació muerto o que en el proceso del embarazo se perdió el niño y el niño se iba a llamar Esteban. Y resulta que en el próximo embarazo, vuelve queda en embarazo, ella y le dice al niño, le pone por nombre a su hijo otra vez Esteban. Ese es un mandato, o sea, eso quiere decir, yo te tuve, pero no vas a tener tu propia vida, sino que tú vas a reemplazar a Esteban. Tú vas a reemplazar a eso que se me murió. Tiene que ver mucho en esos mandatos también los nombres que nos colocan. Cuando nos ponen el nombre del abuelo, cuando nos ponen el nombre de la abuela, cuando nos ponen el nombre de ese primer amor que fue mi primer amor, pero luego fue un tormento. Pasa mucho en el caso de los hijos primogénitos que las mamás suelen ponerle el nombre del hijo porque están enamoradas, entonces tengo mi hijo y como estoy enamorada se va a llamar como mi esposo o como el papá, pero a través del tiempo se acaba la relación y ese mismo sentimiento que me hizo ponerle el nombre al niño, que es un sentimiento de amor, luego se puede transformar en un sentimiento de odio y ahí es cuando uno ve y es muy real ver cómo la mamá odia incluso haberle puesto el nombre a su hijo del papá. Y yo les digo, ven, pero fue tu elección, tú decidiste ponerle ese nombre. Y entonces no se entiende. Mire cómo la psicología es tan acertada en estos temas. Cuando yo le pongo el nombre a mi hijo, ese nombre que le iba a poner al que ya falleció, pues simplemente le estoy diciendo, esta vida no te pertenece y tú vas a vivir la vida de Esteban, no tu propia vida. Cuando le ponemos el nombre de los abuelos, cuando les ponemos nombres que tienen que ver mucho con lo que yo quiero, más no con la vida que te puedo dar. Eso tiene mucha incidencia. Analicen ustedes y den cuenta cómo los nombres inciden en el éxito de las personas. Yo no sé, hay nombres que
que usted no los escucha en ningún lado, sino como en ciertos escenarios. Por ejemplo, los nombres de campo son como muy marcados, los nombres de artistas son nombres muy fun, los nombres de las personas que se dedican al arte, a la literatura, los nombres de los empresarios, tienen mucha incidencia el nombre en la estructura de lo que somos. Lo que se calla es lo que nos enferma, lo que se calla contamina el alma, lo que se calla hace daño, lo que se calla es lo que desafortunadamente no nos deja ser felices. Y tenemos que ser conscientes que cuando definitivamente se presentan estas cosas, debemos aterrizarlas y entenderlas. Tenemos que entender que se esconden historias, nos esconden historias de infidelidades, nos esconden historias de adicciones, nos esconden historias de maltrato, nos esconden historias de percepciones de la vida, nos esconden historias de suicidios, nos esconden historias de delitos, de abortos, nos esconden historias de hurtos, de delitos familiares. Yo conozco una familia donde uno pregunta, oiga, ¿y Julanito consume? Shh, no diga nada. Shh, esta señal, esa señal es muy tóxica en la familia. Shh, no diga nada. ¿Cómo va a decir que él consume? ¿Cómo va a decir que la tía era narcotraficante? No, la tía Pepita es la tía Pepita. Usted no vaya a decir que la tía era drogadicta o era jíbara. No vaya a decir que la tía era prostituta. Usted no vaya a decir que la abuela la teníamos en la unidad mental. No, es preferible decir que la abuela se fue de viaje o incluso hoy a mí me pasa que tengo muchos pacientes que las mamás les preguntan por los hijos y dicen, no, mi hijo está en un curso, en una excursión, haciendo 6 meses en Montreal de inglés. Y mentiras, están en la fundación rehabilitándose. Hay muchas cosas que seguimos callando, pero tienen mucha incidencia al interior de la familia, tienen mucha incidencia al interior de nuestra historia. El tema de herencias, esos conflictos de herencias también son muy marcados. Por lo general, cuando hay conflictos de herencia, usted entra y hace un reversarse. Allá se ríe. Muy bien, gracias por esa sonrisa. ¿Quién me la mandó? Cuando usted hace esa reversa se da cuenta que esos temas de herencias por lo general vienen marcadas. Y también donde aquí hubo conflicto de herencias en sus historias, y se los cuento en mi plano familiar, mis tíos casi se matan por la herencia, y nosotros en nuestro entorno familiar hay unos hermanos que están que ya no van más porque están peleando por la herencia. O sea, se repite, tiende a haber una repetición, tiende a replicarse esos modelos que nosotros aprendemos, esos modelos que nosotros vemos dentro de las dinámicas de familia. Entendamos también que la cultura de callar genera gran dolor. La cultura de callar crea una separación en la dinámica de la familia. La cultura de callar no sana. Entonces, que embarazó a la niña, que embarazaron a la niña, que es un ladrón, que el primo vino y robó en la casa de uno, no diga nada, no diga nada. Todo lo escondemos. Y en eso que se esconde es donde se permite que se replique el modelo. De igual manera, entendamos que estos secretos son originados por el dolor y la vergüenza. Nos da dolor enfrentar esa realidad y nos sentimos avergonzados. Que su hijo consume. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Por qué? ¿Qué pena? ¿Por qué, mamá? Si todo el mundo sabe que él se droga menos usted, que la que no lo reconoce. ¿Por qué? ¿Qué pena decir que mi esposa me fue infiel? Si me fue infiel, o sea, pues me fue infiel, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pena si le embarazaron a la niña y no es casada? Pues así son realidades. Miren esas familias donde le quieren exigir a la mujer que no sale de la casa si no es casada, pero el hombre sí puede irse a vivir con su novia, unirse con la una, unirse con la otra, y se vive así, no pasa nada porque es el hombre. Entonces nosotros caemos también en muchas estigmatizaciones, o caemos también en juegos familiares que lo único que hacen es trastornar la familia. Que el niño no quiere estudiar, carajo, si un muchacho no quiere estudiar, usted se da cuenta, por lo general, que el que no quiere estudiar tiene un papá o una mamá que no quiso estudiar. Y uno quiere exigirle, pero estudie. No, él no lo va a hacer porque él trae por patrón eso. Mi mamá no estudió, yo no estudio. Mi mamá fue empleada de servicio, yo voy a ser empleada de servicio. Mi mamá toda la vida bajó la cabeza, yo también tengo que bajar la cabeza. Mi papá era agresivo, alcohólico, macho dominante, entonces yo también como hombre soy macho dominante. Repetimos, replicamos conductas emocionales, temas de mal manejo emocional, temas de mal manejo de dinero.
las quiebras económicas. Si usted mira en sus hermanos, si usted mira en su familia, hay una pareja que tiende a tener el mismo estilo de relación de pareja que tuvieron sus padres. Hay una pareja que tiende a tener el mismo estilo de manejo económico. Hay uno de los hijos que tiende a replicar lo académico. Hay uno de los hijos que tiende a replicar la profesión. Esos son los mandatos. Es esa forma en que se replica. Y recuerde, replicamos también las virtudes, ¿no? Todas esas cosas buenas del ahorro. Por ejemplo, tú ves las personas que son ahorradoras, por lo general han venido de una cultura de familia de ahorro. Las buenas prácticas sociales, el liderazgo, el tema de los talentos, el tema de los dotes artísticos, académicos, todo ese tipo de cosas también vienen de nuestra familia. No solo lo que nos hace daño, sino que también todo eso que se viene cargando como familia. Los secretos de por sí acercan mucho al dolor, deben asumirse y debemos pasar el dolor. Debemos pasar esa realidad. Debemos renunciar a esas cosas que nos estancan. Debemos renunciar a eso que no nos deja crecer, que no nos ayuda. Pero a su vez también tenemos que sentarnos como familia y explorar cómo vivimos, cómo sentimos, cómo fue nuestra historia, qué fue lo que más se cayó. A mí me encanta, yo cuando me encuentro con mis tías empiezo a preguntarles de todo, porque empiezo a entender unas ciertas conductas mías, de mis hermanos, de las relaciones de pareja, de mis hermanos, y digo, oh carajo, mire cómo se repite el modelo, mire cómo estamos continuando con la historia, y yo no quiero que mis hijos vivan eso, entonces yo voy a cortar, yo voy a trascender, yo voy a romper. Si mi familia trae un círculo de no profesión, yo voy a ser la que voy a ser profesional. Si mi familia trae un vínculo de no ahorro, yo voy a ahorrar. Ustedes esas familias donde nadie tiene casa. Es un ejemplo. Nadie tiene casa porque mamá no tuvo casa. Nadie tiene riquezas porque no se tuvo riqueza. Mire, la riqueza y el éxito económico también tiene que ver mucho con los mandatos. Tiene que ver mucho con ese empoderamiento que te dan a ti tus padres, tus abuelos, que te dicen, sí, tú puedes, serás próspero. Ven al niño y desde pequeñito le dicen, ese niño va a ser tremendo empresario, ese niño es súper pilo, ese niño es juicioso, ese niño va a ser grande. Y también lo ves en la conducta inadecuada, que desde pequeñito, uy, es que es terrible, ese niño es fastidioso, esa niña es una cansona. ¿Sí ven cómo inciden esos mandatos? Tienen mucho poder, tienen demasiado poder en lo que somos. ¿Cuáles son los temas que se callan? Repito, el tema de dinero, el tema de orientación sexual, el tema de muertes dolorosas en la familia, el tema de desplazamientos. Casi nadie cuenta por qué se fue de una ciudad a otra, casi nadie cuenta que les quitaron la casa porque el papá se tomaba el dinero en licor y les quitaron su casa, casi nadie cuenta que los desplazaron por algunas riñas con vecinos, casi nadie cuenta las enfermedades de transmisión sexual. Hay gente que ha tenido SIDA o ha muerto de SIDA y se dice, no, es que tuvo una enfermedad no identificada. Entonces, escondemos muchísimas cosas. Escondemos las fugas de casa, cuando mamá se voló de casa a los 15, 17 años. De eso no se habla, porque qué pena que digan que la mamá se voló de la casa. No vamos a decir nada. Esto es súper malísimo, mira. Lo que callas te enferma, lo que callas te intoxica, lo que callas te hace daño, lo que callamos como familia tiene gran impacto en lo que hoy somos y en las futuras generaciones. Deja de callar, empieza a investigar, empieza a mirar hacia atrás. Se calla en tema de dinero, las ruinas, las quiebras, la ludopatía, la pérdida de casas, los embargos, las mudanzas por malos negocios, por apuestas. Se callan los pleitos familiares y se callan las historias de herencias. Dentro de estos parámetros de dinero también está la pobreza y la riqueza. Se puede ser rico por mandato y se puede ser pobre por mandato. Escúchame eso, por eso hay que renunciar a eso. Escúchame eso. Si usted mira, hay historias donde la familia en una generación hubo un fracasado, digámoslo así, entre comillas, económicamente, y usted entra a la otra generación y viene el otro. Y ese otro ya tuvo otro, o sea, ese hermano que fue bueno para nada, y en la otra generación el hermano que tampoco no nada que nada, y tiene un hijo que nada. O sea, se repite, se reitera. Estoy simplemente poniendo ejemplos, ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Entendamos también que desde la psicogenealogía
entendemos que el éxito no está en lo que tú tienes, sino es en decidir cómo quieres vivir tu propia vida. Entiende que tienes que empezar a vivir tu propia vida, renunciar a los mandatos, mandatos de soltería, mandatos de abandono, mandatos de depresión, mandatos de aislamiento, mandatos de obesidad. Ese es otro mandato. La obesidad, la anorexia, la bulimia, ese es otro mandato. Es que usted tiene que ser gorda porque aquí todos somos gordos, o es que usted tiene que ser bella estilizada porque aquí todos somos bellos y estilizados, es que usted tiene que aparentar porque es que esta es la familia de los aparentes. Todos esos son mandatos, pero se hacen verdaderas transformaciones cuando tú sigues tu propio mandato, que es tu propio sentido de vida, es lo que a ti te hace feliz. Entonces, la renovación y el cambio está en encontrar cuál es nuestro mandato personal, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo, asimismo, me doy por orden, cuál es mi propio mandato, qué es lo que yo estoy ordenándole a mi vida. Entendamos también que este tema hace que tomemos decisiones en tema de las relaciones de pareja. Una madre que se ha sentido, por ejemplo, poco querida, es una madre debilitada, es una madre que al sentirse débil quiere hacer esclavos a sus hijos. Una madre que no se sintió amada y reconocida por el padre quiere exigirle a sus hijos que la reconozcan. Y existen algunos puntos de enfermedad tal que hay madres que logran enloquecer a sus hijos, porque teniéndolos locos o teniéndolos adictos pueden manipularlos aún mejor. Esa es una realidad, dolorosa y suena enfermizo, pero es real. Lo que se proyecta hacia nuestros hijos es lo que nosotros les damos, es lo que nosotros les damos por mandato de vida. Es aquello que yo viví y es equívoco. Nosotros no podemos tampoco querer que nuestros hijos vivan la vida que nosotros queremos. No, ellos tienen que vivir su propia vida. Tu labor es acompañarlos. Tú como joven vive tu propia vida, pero vive una vida coherente, vive una vida estable, no una vida que te lleve al desorden, ¿no? Obviamente, es una vida que sea coherente con lo que tú quieres, que sea coherente con tu bienestar mental, con tu bienestar psicológico. Dentro de las cosas que más se ocultan en el área de la sexualidad son los hijos antes del matrimonio, son el homosexualismo, los incestos, los abusos, las historias de violación. Hoy por hoy pues ya nos hemos abierto un poco más a contar todas estas cosas. El tema de relaciones extramatrimoniales, infidelidades, el tema de hijos ilegítimos, hijos fuera del matrimonio, el tema de abusos, maltrato y violencia intrafamiliar son algunos de los temas que también se callan. Por lo tanto, de esta manera, pues eso va marcando generación tras generación, de abuelo a hijo, de hijo a nieto, y así sucesivamente cada una de estas historias. La vida nos pone diariamente espejos y nuestra realidad es un espejo. Yo quiero que te preguntes qué ves en tu espejo. Si ves una persona que está prosperando, si ves una persona que está ahorrando, si ves una persona que está creciendo, si ves una persona que empieza las cosas y la termina, si ves una persona empoderada o si ves una persona dependiente, triste, melancólica, que se victimiza, que es amargada, que es envidiosa. ¿Qué ves? ¿Qué ves en tu espejo? Haz ese ejercicio, párate frente a tu espejo y ¿qué estoy viendo de mí? Y si sientes que no es muy bueno lo que ves o no te sientes a gusto, busca ayuda, busca profesionales, busca gente que te pueda orientar, gente que te pueda ayudar a entender un poco todo esto que te estoy diciendo, porque es un tema que no es fácil de dirigir, fácil de bajar, digerir es la palabra. No, tienes que buscar ayuda. Acá me dice alguien, hay que saber a quién contarle. Claro que sí, obvio, esto no es para salir ahorita a publicarlo en redes, sino es que tú aprendas también a saber en quién proyectas y a quién le cuentas tus cosas. De igual manera tenemos historias muy tristes que no conocemos sobre muertes, desapariciones. Realmente el tema de los muertos cuando no se dejan ir se convierten en un fantasma y es esa persona que muere pero le seguimos guardando la ropa, le seguimos guardando la cobija, la cama y ahí está la cama de él. Mi hijo no se ha muerto, mi hijo está vivo para mí y uno entra y la familia sigue haciéndole un tributo y un luto al muerto. Y ese tipo de muertos se convierten en fantasmas que siguen ocupando un lugar en la familia que ya no les corresponde. Porque cuando la persona ha muerto ya perdió el lugar en la familia, ¿sí? Dentro de los vivientes. Sigue a través de la historia, claro que sí, pero hay personas que no quieren enterrar sus muertos y quieren seguir teniéndolos vivos y eso le hace mucho daño al interior de la familia. Esto enferma tanto a quien no supera el duelo como a quienes viven con esta persona que no ha superado el duelo. De esta manera,
Hay enemigos imaginarios, hay personas que sufren, hay personas que se destruyen, hay personas que el daño que se hace a través del secreto es muy grande porque lo que se esconde te contamina, lo que se esconde te hace tóxico, lo que se esconde y tú tienes derecho a reclamar, pues no lo haces. A veces no nos sentimos capaces de preguntarle a nuestra familia qué hacer. Mamá, yo quiero conocer mi historia, quién es mi papá, háblame de mi papá, háblame de mi mamá, háblame de la abuela, háblame de mi tía, háblame de la verdadera historia. Debemos reconocer, debemos aceptar y entender esa verdadera historia, porque si no, esto se encarnará en futuras generaciones. Pero también está la etiqueta del buscador, ese que quiere saber de psicología, que quiere explorar, que quiere como cambiar la historia. Él tiene un legado y su mandato es romper las repeticiones y seguir adelante generando una nueva historia de vida. Entonces, tanto el liderazgo como el éxito, como el fracaso, como los aciertos, todo eso tiene mucho que ver con la vida que tú llevas, tiene mucho que ver con las etiquetas que haces hacia los demás. Y si tú quieres cambiar la historia de tus generaciones, pues debes empezar por ti, debes empezar por tu posición como hijo, por tu posición como padre o en el rol que estés, reflexionar y mirar cómo lo estás haciendo y a la vez cómo puedes llegar a generar de corazón una verdadera transformación. Entendamos que todos estos temas y estos secretos de lo que no se dice, de lo que no se habla, tiene que ver mucho con las determinaciones en nuestras profesiones. Por ejemplo, tú ves personas que estudian para policías porque quieren defender a alguien, los que estudian para derecho porque sienten que la vida ha sido injusta y tienen que hacer justicia, los que hacemos labor social es porque sentimos que tenemos que pagar algo que alguien hizo mal y nosotros tenemos que pagarlo nuestras generaciones con bien. Aquellos que estudian números son aquellos que quieren aprender el truco para tener riqueza porque han vivido mucha pobreza. Por lo general, lo que son contadores, administradores, han vivido mucho la escasez y quieren aprender a manejar el dinero para sentir que así pueden llegar a tener riqueza. Y así cada una de las profesiones tienen un gran sentido en ese trazo. Me parece que un tema bueno a futuro sería las profesiones y nuestro contenido psicológico. He venido leyendo mucho el tema y es bastante interesante. Los psicólogos estamos buscando la cura a un dolor profundo, eso es lo que buscamos los psicólogos. El trabajo social está buscando a alguien que haga algo por las familias porque siente que nadie hizo nada por la suya. Y así sucesivamente. Los arquitectos quieren construir la casa que ellos no tuvieron, ese hogar que se les negó, donde quizás hubo algunos elementos muy positivos, pero carencia de otros. Entonces así funciona cada uno de estos temas. La opción que tenemos es empezar a resolver conflictos familiares, es empezar a romper con esos parámetros que se repiten, es entender que esa historia no nos pertenece y que tenemos que empezar a construir nuestra propia y verdadera historia, hacer conciencia consciente de nuestra propia realidad. Es así como nuestras condiciones emocionales pueden cambiar, es así como nuestras determinaciones de vida de pareja, de experiencias de vida pueden cambiar. Entonces, este es nuestro tema. Realmente es un tema muy interesante, es un tema que me gusta mucho, es un tema que nos lleva a pensar desde la familia, a reflexionar desde nuestro rol en la familia y de la importancia y la gran responsabilidad que tienes con el tipo y calidad de vida que llevas. Muy bien, pero muchas gracias, por favor. Ahora sí, por favor, sus mensajes. Si le gustó este tema, por favor, compártalo. Si siente que le puede servir a alguien, por favor, hágalo con mucho gusto. Colóquenme ahí sus mensajes desde donde nos están viendo. Gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Vamos a ver por acá. Un momento. Trun. Ok. Un saludo muy especial para la profe Olga. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, profe. Qué alegría saludarla. Álvaro Leal, Rubielita, Julie. Vamos a ver qué mensajes nos colocaron. Pilar Naisipe, por favor, déjeme saber si le interesó el tema. Su opinión, etiquete a otras personas, compártalo. Si sabe que le puede servir a alguien, por favor, ayúdenos. Ese tema de esas personas que no saben ser esposos, de esas mujeres que no saben cómo manejar su hogar, de esos hijos que no saben cómo ser hijos, que muchas veces no sabemos cómo emprender. Hay muchas cosas que desde la familia encontramos la respuesta y yo sigo aquí con mis cucarroncitos. Hola, Doc, tú hablas más de parte de los padres, pero digamos, uno como hijo, ¿cómo se puede romper estos secretos generacionales? Hola, Pili. Hay muchas maneras y la primera es empezando
a romper con ese pasado, pero se rompe en la manera que tú empieces a construir la nueva historia. Alguien debe sanar el vínculo y qué bueno que en tu familia lo hagas tú. Bienvenida, bienvenida a ese reto. A veces hay cosas que nos pide la vida hacer, para la cual sentimos que no estamos preparados, pero nos corresponde hacerlas, no podemos huir al llamado. Buenas noches, hola Carmenza, buenas noches, un saludo desde Pitalito, gracias Katica Orjuela, Carmenza Beltrán, Alejandra Ceballos, gracias, maravilloso tema para servirles, muy interesante el tema, me agrada, recuerden que estamos nuevamente acá el día viernes, tendremos otro tema, ya doctora, que a veces es mejor callar porque la familia a veces no está para apoyar, sino para criticar. Bueno, hay cosas que debemos aprender en qué momento hablarlas y con qué persona y en qué situación. Yo entiendo que son procesos y pruebas que la familia tristemente tenemos que sanar, así es. Buenas tardes, doctora, pero hay que saber también a quién contarle nuestro silencio, solo a personas que puedan ayudar y traer soluciones. Así es, muy bien, tiene toda la razón, su merced. Son muchas situaciones en una familia. Excelente profesional, Dios le ayude. Amén, gracias, gracias. Recibo sus bendiciones. Dos, buenas noches, ¿cómo estás? Me ha tocado el horario. Ok, lo puedes ver en YouTube, Estelita, ahorita lo subo a YouTube, me deja pensando tantas cosas de este tema, muy bueno. Agradecida totalmente con sus conferencias, la verdad, yo muy agradecida con la fundación, estamos para servirles. Muy bien, estamos terminando, así es, ya la otra semana retomo. Ok, muy bien, déjenme sus mensajes, por favor, desde dónde están conectados para saludarlos. Hola Magis, Carmenza Beltrán, nosotros somos docentes y abandonamos nuestros hijos. Así es, así es. Pero nada, el tiempo que te dé, profe Carmenza, Dios, para disfrutarlos y la vida, hazlo, aprovechalo, aprovechalo. Por favor, coméntenme desde dónde están. Estoy viendo a Alejo Macías, hola Alejito, a don Oscar conectado, bienvenido don Oscar, la señora Bárbara. Gracias a ustedes de verdad por seguirnos, por estar aquí. Compartan, etiqueten otras personas. Recuerden que estamos acá para servir, para ayudar. Este es un espacio de la IPS Fundación Caminando hacia la Luz. Visiten nuestra página de internet www.fundación Caminando hacia la Luz. Suscríbanse al canal de YouTube. Tenemos un reto de llegar a los 200 suscriptores. A ver si de aquí al viernes lo logramos. Ya tengo 168. Así que si no se ha suscrito, Lili contigo en YouTube, suscríbete, invita a otros a que se suscriban. Necesitamos aumentar los suscriptores. La meta es llegar a 1000, pero hoy de 100 en 100. Entonces, gracias a ustedes. De verdad que estamos aquí para servirles y espero este tema haya sido realmente de su agrado. Muchas, pero muchas gracias. Recuerden, viernes 6 de la tarde desde New Jersey. Sí, hola Alejo, muy bien. Están desde Canadá, desde Fusagasugá, desde Pitalito, desde La Plata, desde Ibagué, Bogotá, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, de todo lado. Qué alegría poder contar con ustedes. Infinitas, infinitas gracias. Recuerden que la salud mental es prioritario, que tenemos que trabajar en la salud mental, invertirle a ese músculo llamado corazón, llamado cerebro, trabajar en la sanidad para empezar a marcar una nueva historia en nuestras generaciones. Si tuviste un padre abandónico, no repitas la misma historia. Si tú viviste la separación de tus padres, no vivas la misma historia. Si tú viviste el alcoholismo de tu padre, no vivas la misma historia. Podemos hacer cambios. Si tú viviste el ser víctima, pues también hay que cambiar. Entonces, nada, estamos aquí definitivamente haciendo un cambio y trabajando en que cada día nos construyamos aún mejor como sociedad. Muchas, pero muchas gracias. Dios los bendiga. Recuerden sonreírle a la vida. Les habló Lili Esperanza Rodríguez Jiménez, psicóloga especialista en adicciones, 18 años de trabajo social comunitario y en clínica de terapia familiar individual. Dios los bendiga, muchas, pero muchas gracias. Como siempre, un fuerte abrazo, cariño, con respeto para todos ustedes. Gracias por sus mensajes. Muchas, muchas gracias, señora Yoli, Estela, Anita, todos, se les quiere, se les recuerda, por favor, compartan y suscríbanse al canal de YouTube. Muchos de ustedes no los he visto en YouTube, así que bienvenidos. Bye, bye. Buena tarde, muchas gracias.